Gabriel Rolón, bella noche, ¿cómo estás? Hola Nelson, ¿cómo andás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, quiero decirte algo. El Duelo, tu último libro, lo recibí ayer Sí. y me leí la mitad. Impresionante. Ah, ¿en serio te gustó? Impresionante. Y realmente algo tan certero y que me da el pie para, no solamente para felicitarte y recomendarlo, sino para decir, ¿estamos haciendo el duelo o todavía una vez que termine la pandemia deberemos hacer el duelo? Beatriz Arlo se refirió hace un minuto a todo el aspecto psicológico para los dos extremos, los adultos mayores, los más viejos y los chicos. ¿Tendremos que hacer un duelo o lo estamos haciendo? Ambas cosas, Nelson. Porque, a ver, no se puede duelar lo que no se ha perdido, ¿sí? El duelo implica que la pérdida ya ha sucedido. Y por mucho que nos moleste reconocerlo y que nos duela reconocerlo, aquí todavía seguimos perdiendo. Esto te lo voy a poner con un ejemplo duro, pero para que se entienda. Esto es como decir que tu familia tuvo un accidente en el auto y venían 5. Vos decís, bueno, hay 2 que murieron y yo ya estoy duelando a esos que murieron, pero no puedo saber hasta dónde tengo que duelar porque hay 3 que están graves Claro. todavía, ¿sí? Y esos no los puedo duelar todavía. Entonces creo que esto que no termina de terminar, con perdón del Sí, sí. incesto lingüístico, nos pone en una situación que por un lado estamos duelando lo que se ha perdido, que han sido cosas muy importantes. No solo se han perdido ni más ni menos que vidas, personas que han perdido Sí. su trabajo, sus ahorros, tiempos, abrazos, momentos compartidos. Se han perdido la posibilidad de hacer duelos, Nelson. Con lo que eso implica para la psiquis, ¿no? Claro, claro. Esto de alguien que no puede despedirse de un ser querido, alguien que encima se queda con la culpa que en los últimos momentos de su ser querido no pudo acompañarlo, no pudo darle la mano, no lo pudo contener. Bueno, todos esos rituales que forman parte del comienzo de un duelo y no se han podido hacer. Yo te aseguro que dentro de muy poco tiempo, todos los psicólogos nos vamos a encontrar con muchos pacientes que están atravesando duelos Ah. traumáticos, porque hay cosas que por todo lo que la pandemia ha generado no nos han permitido Ah. empezar los duelos como Ahora, corresponde. esto que vos describís también da dimensión de lo que debe hacerse, porque hay una idea de que cuando aparezca la vacuna todo se terminó y efectivamente lo que vos marcás, y esto nos interesaba, es que va a haber muchas cosas que la vacuna no va a superar. Y uno de los puntos, y me gusta saber cómo lo ves, que está generando mucha angustia, es cómo van a ser las fiestas. Las fiestas de sí, claro que está generando mucha angustia, porque en una época, digo yo, como si hiciera tanto, viste que esto que tiene la pandemia también, ¿no? El aislamiento nos desestructura eh, la noción de tiempo y espacio Claro. psíquicamente. Viste que la gente dice, hoy es miércoles, jueves, Sí, sí. porque digo, por lo menos mientras estaba dentro de su casa, o sea, ¿por qué? Porque eso que parece un chiste, no sé en qué día vivo con esto, habla de una psiquis que se ha desestructurado. Y entonces en el intento de apropiarse de ese tiempo, muchos decían, bueno, listo, las fiestas por lo menos cómo las vamos a pasar, porque se veía, porque nadie creía o no pensábamos que iba a llegar a tanto. Digo, bueno, vos sos médico y Sí. seguramente con el conocimiento que tenés y de las pandemias también sabrías o Ah. esperarías que sí iba a llegar a tanto, pero yo creo que hay un problema que vamos a tener que estar muy atentos. Digo, porque de verdad hay que concientizarse de que esto no ha terminado y que hay cosas que se han abierto porque hay una necesidad social y económica de abrirlo, pero no porque hubiera sido lo mejor. Desde el punto de vista pandémico, desde el punto de vista psicológico, ha sido muy duro tanto aislamiento, Claro. pero hay un momento donde vos tenés que empezar a procesar, bueno, a ver, la vida biológica antes que nada, ¿por qué? Porque para trabajar yo después con la psicología el paciente lo necesito vivo. Claro. Entonces, primero tengo que priorizar que el virus no lo mate, ¿no? Pero digo, en esto que decía Beatriz también, ¿no? De que uno sale y casi como que estamos habitando con una cierta normalidad, corremos el riesgo de relajarnos de más. Claro. Y estamos todos con tantas ganas de recuperar abrazos, encuentros, risas, asados o brindis, que me parece que las fiestas pueden ser una espada de Damocles, ¿no? Claro. Quiero decir que en algún punto puede darnos eso que tanto estamos deseando, pero que si no nos preparamos como corresponde,
corremos el riesgo de que eso que llega para traernos un poco de placer o de felicidad se convierta en un arma que se juegue contra nosotros. Ahora, fíjate, vos mencionaste algo que está presente entre tantas cosas, en el habla de la mayoría de la gente todo el tiempo. ¿Cómo voy a disfrutar darte un abrazo cuando pueda? ¿Qué valor enorme el de ese contacto? Claro, lo que pasa es que gracias a la tecnología nosotros hemos podido sostener algo que si no hubiera sido todavía mucho más duro, ¿no? Digo, imagínate, Nelson, la gente que, no sé, que venía en los años 30 o 40 de Europa, que venían en esos barcos y que por ahí, hasta que le llegaba una carta a la familia para que supiera que él había llegado bien y volvía, a veces pasaban un año y medio y no tenían noticias. Y eso es muy angustiante. Esto nos permite al menos mirar la cara de nuestros padres, de nuestros hijos. Digo, yo en este tiempo casi no he podido ver a mi mamá, excepto cuando se enfermó, que bueno, rompí esto de verla porque era para cuidarla. Y ahí esto nos ha ayudado mucho, pero de ninguna manera hay que pensar que esto puede reemplazar el verdadero contacto humano. ¿Sí? Eso no lo reemplaza nadie. Hablábamos de los duelos recién. El hecho de que vos estés pasando un momento tan difícil como la pérdida de un ser querido y que venga alguien y te abrace, que te abrace tu hermano, que te abrace un amigo y que vos puedas llorar en unos brazos, eso es irreemplazable. Listo, no lo podemos tener ahora, pero me parece que muchos se han dado cuenta de la importancia de eso, sobre todo para una cultura como la nuestra, que es una cultura muy cercana desde lo físico. Yo creo que esto lo estamos anhelando mucho, pero acá es donde yo quiero señalar que tengamos cuidado que nuestra necesidad psicológica y afectiva de ese abrazo no nos haga apurar algunos pasos que hagan que después tengamos que retornar al alejamiento, ¿no? Claro, digamos, claro. En esto, si bien sabemos que vamos y venimos, me parece que cuanto más firmes se den los pasos, mejor va a ser emocionalmente para todos. Sin duda. Acabas de mencionar otro punto que lo escucharás como me toca escucharlo a mí, ¿no? Del que le tocó lamentablemente perder un familiar, el impacto que aún pasados meses le sigue produciendo el no haber podido estar al lado del familiar en el momento de esa partida, ¿no? Es decir, esto va a dejar, ¿entendés vos, una secuela que necesitará algún tipo de tratamiento de contención, Gabriel? Sí, yo estoy convencido de que muchísimas personas van a necesitar trabajar en un espacio terapéutico, lo traumático que ha quedado, porque, a ver, el duelo genera una pérdida, genera un vacío de sentido. La muerte, digo, es un vacío de sentido, no tiene ningún sentido. Digamos, no podemos darle un sentido porque no lo sabemos, digamos. Estará quien tenga fe y cree que después habrá esto, habrá aquello, la reencarnación, lo que vos quieras. Son todos supuestos que calman en algo la angustia, pero que no le pueden terminar de dar un sentido. Entonces nosotros tenemos que inscribir una falta que es imposible inscribirla realmente, pero de alguna manera vamos bordeando simbólicamente esta pérdida, ¿no? Y los rituales, como te decía, son la manera en la que la pérdida empieza a encontrar un lugar en nuestra simbología. Listo, vos agarrás y decís, tiré las cenizas de mi abuelo, de mi padre en tal lugar, y vos decís, bueno, los domingos yo me voy a tomar un mate a la plaza, al lado del árbol donde está mi papá, dice alguien, ¿no? Y encuentra en ese simbolismo algo que le cierra. Es decir, vamos encontrando cosas. Y hay parte de el trabajo que nosotros tenemos que hacer para despedir a alguien, que si no lo hacemos nos vamos a sentir culpables. Entonces, se está dando esto, yo lo estoy viendo, o sea, con algún paciente, el hecho de yo me siento culpable porque se murió solo, o sea, yo no estuve ahí y no podía estar, no importa, anda a explicarle al inconsciente, digamos, que legalmente no podías. Lo que ahí se instala es una noción de que vos fallaste como hijo, fallaste como amigo, bueno, y es muy potente. Y además otra cosa que nosotros tristemente lo conocemos mucho en la Argentina, Nelson, digo por la trágica historia de los desaparecidos. Es decir, cuando alguien no puede ver a su familiar muerto, está en la obligación de matarlo solo en su cabeza. ¿Sí? Y eso es tremendo, es terrible porque te condenan a ser de un modo psíquico quien le dé muerte a alguien que vos amabas. Entonces, digo, no es cualquier cosa el cuerpo de alguien que amamos. Gabriel, tengo un minuto final, pero no quiero dejar de consultártelo,
porque es tan fuerte todo esto. Hoy hay mucha gente que te dice, perdí un año, lo perdí. Te lo dicen tanto, sobre todo en los dos extremos de la vida. ¿Se recupera? Sí. No, no, y hay que saber que hay cosas en la vida que se pierden y justamente hay que duelarlas, porque querer recuperarlo es no hacer el duelo, ¿sí? O sea, quien quiere recuperar lo perdido no hace nunca el duelo, porque solo se duela lo que se admite que se ha Claro. perdido. Entonces yo creo que hay que darlo por perdido y no ir a buscar momentos pasados, sino ver cómo nos paramos con dignidad en el presente con lo que quede después de lo que se ha perdido, que todavía no sabemos qué es. Gabriel Rolón, gracias por tu lucidez y por ilustrarnos. Gracias a vos y dame un segundito, nomás me ¿Cómo no? encantaría invitar a tu audiencia. El viernes que viene se puede ingresar por PlateaNet, voy a hablar de todas estas cosas en un streaming. Qué bueno. Así que los que tengan ganas, es el viernes que viene a las 22 horas, se llama La Pasión, pero vamos a hablar de todo esto, del amor, de la falta, de la ausencia, de la muerte. Estoy seguro que miles de personas te van a acompañar. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a vos por tu amabilidad y tu inteligencia de siempre, Nelson. A vos, Gabriel.